con la palabra de Dios, Salmos 32:7. Señor, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás siempre con cantos de liberación. Dios es nuestro soporte. Oíste, Melton. Y nuestro gran auxilio en cada situación. Mire, yo quiero... Ocúpate de lo tuyo. Yo quiero iniciar saludando a Altiz, señores. Ya Julio y Marilena han hablado, pero este comunicado que da Altiz, yo quiero valorarlo en el sentido siguiente y que tiene que ser norma de toda empresa que brinda servicios. O sea, cuando usted brinda servicio a la población, se supone que ante una situación que afecta a sus consumidores, y más en este caso, en un elemento tan importante como es la comunicación, usted primero dar la cara, como la dieron permanentemente, explicando, diciendo, tratando, dando información permanente de lo que estaban haciendo hasta solucionarlo, y ahora compensando, que lógicamente eso lo establece la ley, pero como muy bien decía María Elena, ellos doblaron. Fueron un poquito más allá. Y eso muestra una vocación de responsabilidad social como empresa. Yo saludo esto y en este caso especialmente a Liz Arseno, que mantuvo una comunicación permanente con todos nosotros. ¿Qué motivó el apagón telefónico? Ellos tienen una explicación, la darán en su momento. Lógicamente tú sabes que eso implica una investigación mucho más amplia. Ustedes saben que en República Dominicana hay muchas situaciones que pasan con estaciones de diversas prestadoras de servicios. No dicen que fue un apagón. Ellos darán, sí, que un apagón, una situación eléctrica provocó todo esto, pero ellos darán los detalles más adelante porque han demostrado niveles de responsabilidad social y eso debe ser claramente respaldado por toda la población y felicito a Altiz por esto. Te pido permiso, sí. Eury, breve, porque tenemos a Héctor Olivo, que es el director de comunicaciones del PLD, para ver si es cierto que se ha pospuesto o no la reunión del comité político del PLD. No está listo el informe del PLD. Buenos días, Héctor. Julio, un abrazo para ti, para todo el equipo, personas que tengo mucho tiempo compartiendo. Así bueno, realmente ante una versión que se escuchó justo en el sol de la mañana, nosotros nos comunicamos con el compañero secretario general, el compañero Reinaldo Pared Pérez, y me autorizó a decir que la reunión va a las 7 de la noche, como se ha convocado, y están informados cada uno de los compañeros. Correcto, 7 de la noche en la oficina presidencial. ¿Cómo no? Y la agenda se puede conocer. La agenda, espera, Nivelca, la agenda. No, realmente es una reunión que tiene carácter ordinario. Cuando tiene ese carácter, los temas se ponen en la mesa, pero de la reunión anterior queda pendiente la designación de una comisión que se hizo. Una comisión que coordina el compañero Monchi Fadul, que va a sugerir los puntos de los estatutos del PLD que requieren su adecuación para adaptarlo a la ley de partidos y a la ley del régimen electoral. Esa comisión se reunió, esa comisión va a rendir un informe y eso va a dar como resultado el desarrollo de la agenda de este día. Bien. Naturalmente Medina, ahí estará el tema electoral. Medina y Fernández, ¿han confirmado su asistencia? Es que no hay que confirmarlo. De la reunión anterior ya ellos quedan convocados. Entonces hay un equipo de apoyo que tiene la Secretaría General, que es quien convoca, y ya durante toda la semana anterior se le está recordando de ese compromiso que se tiene hoy, lunes 1 de abril, a las 7 de la noche, en el Salón Juan Bosch de la oficina presidencial. ¿Está listo el informe? Bien. Sí, es así. ¿Está listo? Leí ayer unas declaraciones del compañero Rafael Alburquerque, que es miembro, que tiene una disidencia con el informe, pero ya él lo presentará ahí en el comité político, porque son cuestiones ya de procedimiento, de lo cual el doctor Alburquerque domina con mucha propiedad ese tipo de cosas, pero quien tiene que aprobarlo de manera definitiva es el comité político. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La reunión del comité político se mantiene para las 7 de la noche del día de hoy. Está con nosotros ya Lisandro Macarrulla. En breve estaremos conversando con él. Continuamos, Eury. Bien, decía entonces, en otro aspecto, que me está llamando mucho la atención, porque creo que como que hay algo no bien explicado por alguien de la situación que hay con lo de la cesantía y la posición de los empresarios, los trabajadores y el gobierno. ¿Por qué? Aunque el ministro de Trabajo, Winston Santos, el pasado viernes, ante un comentario que yo hacía, dio una explicación que parecía convincente, me comuniqué nuevamente con los trabajadores y me dicen que no es así. Y los empresarios dieron una declaración inmediatamente posterior a esta
los trabajadores se retiraron de la discusión que se está dando sobre tanto el Código Laboral como el asunto del Instituto de Seguros Sociales, y plantearon una serie de luchas. Todos los empresarios dicen que ellos, bajo ninguna circunstancia, fue la declaración del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, dijo: nosotros no tenemos ninguna propuesta todavía sobre la cesantía. Dice el presidente del CONET, lo dice también tanto Juan Alfredo de la Cruz, que es el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, como lo dice también Circe Almanzar, que todavía el sector patronal, el sector de los empresarios, de los patronos, no tiene una posición definitiva sobre el asunto de la cesantía, que es una de las discusiones que están. Sin embargo, los trabajadores, los dirigentes sindicales dicen que ya hay una propuesta, un proyecto de ley que supuestamente, según ellos, ya está en el Congreso, habría que averiguar, pero dicen ellos que está en el Congreso o que va para el Congreso, donde empresarios y gobiernos se pusieron de acuerdo para lo que ellos llaman una forma de quitarle la cesantía a los trabajadores. Ahí hay algo raro. ¿Por qué digo que hay algo raro? Porque a mí la explicación que me dan los trabajadores me parece, por lo menos la explicación que dan, convincente en el sentido de lo que quiere hacer el gobierno y no sé si el sector patronal. Es decir, ¿qué dicen los trabajadores? Y reitero lo que planteaba el viernes pasado. Ellos dicen, no es que van a eliminar la cesantía, ni que van a decir, no, nadie tiene derecho a cesantía, porque eso sería absurdo. Y como muy bien dijo Julio, eso es anticonstitucional. Eso se cae fácilmente. Sino, dicen ellos, es que están usando una forma inteligente para quitar un derecho ya adquirido, pero lógicamente no lo pueden hacer diciendo que es así. Sino, están creando el Instituto Nacional de Riesgos Laborales. A ese instituto le están pasando todo lo que tiene que ver con la cesantía, pero cambiando la forma de calcularla. Y entonces, dicen los trabajadores, ahí es que está el gancho. No es que la van a quitar, no es que le van a quitar los derechos adquiridos, no, los derechos adquiridos siguen igualitos. Lo que van a quitar, y dicen ellos, si lo hacen, evidentemente lo están haciendo, una ley va a eliminar a otra ley. Hay una ley que establece cómo se calcula y otra ley va a eliminar cómo se calcula. Y ciertamente, dicen los trabajadores... ¿Y el Seguro Social? No, porque el Seguro Social es otra discusión, que voy a hablar de eso. Estoy hablando primero de la cesantía, que es lo que ellos han planteado todo como el elemento principal. El elemento principal. Lo del Seguro Social es otra situación. Ahora, la explicación que dan los trabajadores parece convincente. Sin embargo, los patronos dicen, no, no es verdad. Nosotros no es cierto que hemos apoyado una propuesta que la tendrá el gobierno, pero no la tenemos nosotros. Entonces, me resulta extraño que los patrones dicen que ahora están de acuerdo, los trabajadores dicen que patrones y gobierno se pusieron de acuerdo, y el gobierno dice que no es verdad lo que están diciendo. Entonces, alguien está hablando una cosa que no es cierta. O sea, se perdió el sentido de el lado tripartito, se perdió. Porque además, los trabajadores plantean algo que ha sido una preocupación del sector de los empleadores. ¿Cuál es el problema de que hayan decisiones que los tres estén de acuerdo por consenso? Yo creo que ahí sí tienen que ser ellos un poco reflexivos, porque cuando usted tiene tres sectores y para cualquier situación los tres tienen que estar de acuerdo, lo que hace es estancarlo. Ahí yo creo que sí tienen que ser un poquito flexible el sector laboral, porque evidentemente el Instituto Nacional de Riesgos Laborales va a funcionar, según dicen ellos, el proyecto de ley que ha llevado el gobierno, cambiando ese criterio. Ya no serán los tres, sino de los tres, dos que estén de acuerdo. Y parece que algo hay alrededor de eso con el problema de la cesantía, que es el temor que tienen el sector de los trabajadores. Esa es otra estructura burocrática para joder a los trabajadores. Pero bueno, ellos, el planteamiento que hacen a mí me parece claro, preciso y aparentemente correcto, aunque dice el gobierno que no es así, porque el ministro de Trabajo dice, no es verdad. El cálculo no es como ella dice. Yo no sé de dónde se inventaron eso. Lo que habría que preguntar, porque el ministro de Trabajo dice que no es cierto tampoco que hay un proyecto de ley, todavía por lo menos listo. Entonces, ¿de dónde sale la información de que hay un proyecto? Lógicamente, el presidente dijo en febrero que ya tenía preparado lo que iba a plantear. Claro, lo dijo que había sido un acuerdo de todo el mundo. Si es un acuerdo de todo el mundo, es empleadores, empleados y gobierno, los tres, no dos, no uno. Entonces, alguien tiene que explicar más claramente esto. Hay un mecanismo, los trabajadores se han retirado, aunque decía el ministro, ellos volvieron otra vez. Yo hablé en el fin de semana con los dirigentes sindicales y me dicen que ellos no han retornado, no es verdad, que ellos siguen manteniendo su planteamiento, porque, y eso fue lo que, a mí lo que me preocupó fue algo que me dijeron los dirigentes sindicales este fin de semana. Me dijeron que el gobierno
tiene escondido el proyecto y quiere dar como una especie de golpe de bolsón. Es decir, meterlo en el Congreso y aprobarlo. Y yo creo que eso ya, o sea, ese tipo de cosas, yo le dije, me parece absurdo porque evidentemente... Pero dicen que ya está en el Congreso. Sí, por eso. Y pero que nadie, está a cargo de la comisión pero nadie que lo conoce, o sea, ¿tú lo conoces? José Rafael Vargas. No, pero ya en la comisión se ha estudiado eso. Claro. ¿Y tú lo conoces, el proyecto que mandó el gobierno? De lo del IDCS. El miércoles. O sea, el proyecto está. ¿Y cómo se va a conocer si no se ha terminado la discusión? Déjame explicar. Ok, explícame. Ahí no hay base ahí no hay un modelo. Okay. Yo llevo mis propuestas, tengo 5. Okay. La estuve trabajando el fin de semana. Pero ¿qué dice el proyecto? Porque dicen los trabajadores que ahí se plantea un cálculo. Pero el de la seguridad social. No, es que estamos hablando de dos cosas. El código es sobre el nuevo código de trabajo. No puede estar, es que eso no puede estar. Pero ellos plantea eso el Instituto de Riesgos Laborales, la creación del Instituto de Riesgos Laborales. Es que ahí ¿lo plantea? Es que yo no le he visto la propuesta. Pero dicen los trabajadores hablan del artículo 4 de esa ley que disuelve el IDCS, en el cual habla del seguro de cesantía. Lo que ellos dicen, lo que dice el ministro. No, lo que ellos dicen es que el cálculo de la cesantía que estaba planteado en el Código de Trabajo se pasa al Instituto de Riesgos Laborales y que entonces el tipo de cálculo es diferente. ¿De qué se nutre? Que está basado en salarios mínimos. En salarios mínimos y no como estaba establecido anteriormente. Entonces ellos dicen que eso es una violación. Un seguro. Ahí sí, hay una especie de seguro lo que compra la empresa para eso. Exacto. Entonces, la empresa pagaría el 1.8% del salario para que cuando te cancelen tú vas al instituto a buscar tus prestaciones, pero la diferencia es que es sobre la base de 14 salarios mínimos, según los trabajadores, que según el ministro de Trabajo que llamó aquí, no. Dice que no. Entonces, por eso digo, como la discusión está tan rara, y es verdad que hay un proyecto de ley, dijo, pero no puede estar en el Congreso. Vamos a buscar entonces ese proyecto de ley, a ver si lo establece así. Porque si lo establece así, entonces los trabajadores lo que tendrían que hacer, ir al Congreso a pelearlo. Pero eso es ya en el tema laboral. No sé en qué, hay una comisión de trabajo allá que no tiene que ver con la parte de seguridad social. Eso es la comisión laboral, eso es un tema. Y lo de seguridad social, que es la discusión sobre la ley 87-01. No, pues eso es otra cosa. Son dos cosas. Entonces son dos cosas diferentes. No, correcto. Entonces, hay dos cosas diferentes. Lo que hay que ver si el proyecto donde se establece, porque esto tendría que ver con el Código de Trabajo. Claro. Es decir, es modificación del Código de Trabajo donde tú sacarías un artículo para pasárselo al Instituto Nacional de Riesgos Laborales. Y eso es lo que están planteando. Entonces, no sé si hay dos proyectos o es uno que lo incluye todo, pero evidentemente que hay una confusión. Hay una confusión porque los sindicalistas están hablando como si tuvieran conocimiento del proyecto, como si ya hubiese habido una discusión sobre eso y una decisión. Los empleadores dicen, no, sobre ese aspecto todavía no tenemos ninguna propuesta. Y el gobierno dice, no es mentira, nosotros no estamos planteando eso. Entonces, evidentemente que tiene que haber claridad. Ese mecanismo que coordina a los tres, donde está, creo que Rolando Guzmán es que lo coordina, debería entonces dar una explicación a la nación sobre este aspecto. O sea, ¿qué de realidad tiene lo que plantean los trabajadores? ¿Qué de realidad tiene lo que plantea el ministro de Trabajo? ¿Y qué de realidad hay sobre estos supuestos proyectos que ya están depositados en el mira Congreso? esta crónica es de Diario Libre de ayer, que la subieron a su digital, donde dice: el ministro de Trabajo, Winston Santos, informó ayer que en ningún modo el proyecto que se envió al Congreso Nacional busca reducir el derecho a cesantía, como han expresado los sindicalistas. Lo que pasa es que José dice, o sea, él dice que se envió al Congreso. Pero es que una cosa, oye, el de seguridad social. Pero lo que están diciendo los trabajadores. Que se envió al Congreso. ¿Tú sabes lo criticable? Que los trabajadores no sepan de qué se trata, independientemente de que tengan razón o no, porque no se les explicó bien. Trabajadores, ¿tú te refieres a los trabajadores a los líderes? No, a los líderes. A los líderes, porque ellos son los que están representando, pero ellos son los que están representando. Ellos son los líderes. Bueno, yo no lo saben. Bueno, pero son los líderes. Ahí está el problema. Ponemos es el que disuelve el líder. Finalmente, yo le pido a Rolando Guzmán, que es quien coordina ese mecanismo que tiene a los tres sectores, a que le dé una explicación a la nación dominicana, porque evidentemente que hay una confusión. Alguien no tiene razón y alguien está tratando de engañar a los otros. Bueno, señores, entonces vamos a hacer una pausa y Lisandro Macarrulla, que es un líder de los patronos, hoy pues nos explica su decisión de lanzarse al ruedo, de apoyar a Luis Abinader como lo está haciendo abiertamente como director de su gabinete presidencial. ¿Por qué? Ay, Julio, prepárate.
¿Por qué? Y si es verdad lo de los 200.000. ¿Por qué se ha lanzado a la política Lisandro Macarrulla? Inscríbeme a esa pregunta. Cambio y fuera.